a todos. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la filosofía y su aproximación al derecho y a lo político en su aspecto doctrinal. Como bien sabemos, la filosofía es aquella doctrina que estudia el razonamiento lógico de aquellos conceptos que son abstractos, tales como lo es la existencia, la verdad y la ética basados en una ciencia. En cuanto a su aproximación con el derecho, podemos decir de que estudia el orden normativo e institucional de la conducta humana dentro de una sociedad. Y en cuanto a lo político, busca entender las relaciones que se dan entre las personas. Desde la época de Sócrates, Platón y Aristóteles se consideraba de que la realidad por excelencia es la realidad política. Y según Aristóteles, el hombre es un animal político, es decir, que el ser humano necesita relacionarse y crear sociedades. Recientemente se ha cuestionado acerca de si la distinción entre sociedad y Estado tiene una razón de ser. Esto ligado a la realidad guatemalteca, acá se considera de que el Estado surge de la sociedad, es decir, independientemente si se percibe o no, el Estado nace de una estructura social. Y esto sería todo en cuanto a lo relacionado a este tema. Buen día, hoy les voy a hablar sobre las dos fuentes que son importantes en la aproximación al derecho y a lo político. La primera es la historia de las instituciones, que inician con los antecedentes del Estado. Y la segunda es la historia de las doctrinas políticas. Específicamente, estas dos no podemos confundirlas, aunque una se deriva de la otra. La segunda está al entorno de lo que es el Estado y la nación. La política está relacionada con el poder que va dirigido a administrar y a transformar la sociedad mediante la conquista, por ejemplo, los partidos políticos. Lo político es un orden global que incluye todo lo que sea referente a la sociedad. Hoy en día en nuestra sociedad ha evolucionado tanto en lo cultural, en lo económico y en lo social. También podemos decir de que aún se pelean por los derechos sociales. El derecho siempre tiene que apoyar todo lo que anteriormente ya les he mencionado, siempre y cuando sea bueno o tenga algo bueno y justo, porque este cumple una función que es muy invaluable. Gracias. Continuando con el tema sobre la aproximación al derecho y a lo político, nos encontramos con el derecho y el poder. Pero según la obra de Kelsen sobre la teoría pura del derecho, cuando se habla de derecho debemos de asociarlo al Estado. Como sociedad debemos pensar que el desarrollo es un proceso de cambio, tanto en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, para poder lograr una convivencia humana y de bienestar. Pero para poder lograr esa convivencia humana y de bienestar, debe haber solidaridad, debe haber unión, debe haber paz, y con ello podemos lograr el bien común. Ante esa realidad, la norma como expresión de derecho tiene caracteres económicos, políticos, sociales y culturales. Vamos a continuar con el tema sobre derecho y poder y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor, el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? Y para esto es necesario aclarar que es mejor el gobierno de las leyes, ya que vamos a tener un ordenamiento jurídico que nos permita llevar un control. Es por ello que dice que el hombre es un ser social que necesita estar en contacto con los demás para poder desarrollarse mediante una serie de actividades que realiza y necesita un ordenamiento jurídico que permita llevar ese control de todas esas actividades que se van a realizar con el fin de que se logren cumplir con los derechos y las obligaciones de cada uno. Gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde hablarles respecto a quienes ejecutan el poder en el derecho. Y estas son personas. Personas que previamente son designadas. ¿Y cómo pueden ser designadas? Pueden ser designadas por elección, por designación y
por ley previamente establecida. Bien lo decía Bourdieu, no hay sociedad sin norma y no hay norma sin poder. Esto quiere decir de que una sociedad tiene que estar regida por una norma para hacerla valer. De lo contrario, si no hacemos valer una norma, estaríamos infringiendo o cayendo en lo que es anarquía. Bien, antes que nada vamos a definir qué es derecho. El derecho es el conjunto de normas, principios e instituciones que regula la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Como decía Aristóteles, el ser humano es eminentemente social. Es una de las características que lo diferencia de los animales, que nosotros vivimos, crecemos dentro del seno de la sociedad. Por lo tanto, la política es el medio por el cual se plasman o se establecen los parámetros o las normas que van a regir al colectivo humano. Por lo cual debemos tener en cuenta una definición de qué es política. Política viene del griego polis, que significa ciudad, o sea, el efecto de administrar una ciudad o estado. Por lo cual el derecho se debe estudiar como un todo, no se debe hacer segmentación o divisiones entre el derecho público o derecho privado como lo establece la doctrina. En la filosofía del derecho es importante que reflexionemos sobre algunos criterios, como en el caso de Edgar Bodenheimer, que dijo una vez: pero no toda limitación del poder puede ser denominada derecho. Es posible que el poder se vea limitado por otro poder o por una fuerza superior, por la fuerza pura o por los hechos naturales. Solo la limitación que imponga el detentador, el poder, la observancia de ciertas normas es derecho. En un sistema jurídico desarrollado, la observancia de tales normas jurídicas será impuesta normalmente por el Estado, a través de algún sistema de coacción, pero el elemento coactivo no es necesariamente esencial al concepto de derecho. También cabe recalcar que esto nos ayuda a comprender una diferencia fundamental entre poder y derecho. En la perspectiva de Bodenheimer, el derecho representa el elemento de compromiso, paz y acuerdo. En un sistema social en el que el poder tenga una influencia ilimitada, la tendencia será hacia la opresión o eliminación de los más débiles por los más fuertes. Donde impera el derecho, se realiza un intento de mantener el equilibrio social. Derecho y poder. Los acuerdos entre estados soberanos son de carácter jurídico, porque son de derecho. Es en el cual se crean las obligaciones y se crean las limitaciones de manera voluntaria a través de los poderes creados de un convenio. Bodenheimer establece en sus teorías un ejemplo en el cual dos tribus salvajes prefieren resolver sus diferencias a través del comercio y el intercambio, en vez de incurrir en una guerra salvaje. Igual forma, dos estados soberanos modernos de igual fuerza militar prefieren resolver sus diferencias a través del derecho internacional. Es ahí donde nace la diferencia entre el poder y el derecho. El poder se establece a través de la vida social, en el cual se desarrolla a través de tres elementos: de la guerra, la fuerza y el salvaje, y el poder en el cual se establece quién Estado es el mayor, y el derecho, que es a través de las normas en el cual crea la igualdad entre los Estados. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de derecho y vida social. Debemos de reconocer que el derecho está en peligro de existencia, no pudiendo disfrutar en la tierra la verdadera esencia de los derechos en la humanidad. También debemos de saber de que el derecho tiene su forma y su forma es pura y es perfecta, tan pura y tan perfecta que nos ayuda a organizar y a coordinar una convivencia social, pero que esa convivencia social sea en paz y tranquila.
también nos permite el derecho reducir al mínimo la posibilidad de abuso de poder por parte de los particulares como por parte del gobierno. Hola a todos, mi nombre es José Fernando Recinos Vega, vamos a hablar de un tema interesante. Los seres humanos somos seres de arquetipo. Esto quiere decir que en nuestros genes y en nuestro espíritu viene esa necesidad innata de querer permanecer en conjunto, lo que nos trae a largo plazo muchos beneficios, como por ejemplo cuando se da la división de tareas específicas dentro de cada individuo, lo que al final nos termina convirtiendo en una sociedad. El mayor logro de la sociedad después de haber iniciado con la democracia fue alcanzar lo que conocemos con el Estado. Con el Estado viene algo muy interesante que es la teoría de los pesos y contrapesos, que no es más que la división del poder del Estado dividido en 3 poderes para que ninguno esté por encima de otro. En la actualidad, para que una persona pueda aplicar a un cargo público, se puede hacer de diversas maneras, por ejemplo, por medio de elección popular, por medio de designación o por medio de concursos, digámoslo de esta manera, donde se eligen a las personas que superen las pruebas satisfactoriamente. Muchos tratadistas tienden a querer hacer una palabra ecléctica o un término ecléctico con respecto a lo que significa sociedad civil y Estado. Sin embargo, considero que es importante hacer una diferenciación en que el Estado es el que rige las normas sobre las cuales se va a diligenciar la sociedad civil, tanto como por medio de sus instituciones, su funcionamiento, etc. Y habiendo dicho todo esto, es donde pasamos de la democracia a lo político, puesto que para mi punto de vista, ya lo político respecta a todas las funciones que un funcionario tiene para desenvolverse por medio del conducto que llamamos Estado. Muchas gracias.